Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy es un momento en el cual estamos con reelección, reforma constitucional, el voto de los chicos de 16 años, los extranjeros, etc. Y yo tengo el honor de que hoy esté con nosotros, ya he estado otras veces, querido amigo y un gran argentino como es el doctor Gregorio Badeni, miembro de varias academias, la de Ciencias Morales y Políticas, presidente, la de Derecho Constitucional, la de Periodismo, etc. Bueno, yo no te puedo presentar porque todo el mundo sabe quién sos. Lo que digo es que nos estamos ocupando de cosas que a lo mejor no son trascendentes o son trascendentes con grave perjuicio institucional, en lugar de ocuparnos de muchos problemas fundamentales para la gente, porque yo sostengo que la agenda de los políticos no es igual a la agenda de la gente. Así que te agradezco mucho que estés hoy con nosotros. Gracias. Empezamos, Goyo, por este tema que va a considerar esta semana, aparentemente el Senado va a empezar a tratar, creo que mañana mismo, sobre el tema del voto de las jóvenes de 16 años. Es un tema muy delicado. Por supuesto que siempre es bienvenida la ampliación de la universalidad del voto. Por supuesto. Pero antes de tomar una decisión tan delicada, lo que corresponde es realizar estudios sociológicos, psicológicos, sociales para verificar los jóvenes entre 16 y 18 años, cuál es su nivel cultural, cuál es su nivel cívico, cuál es su nivel educacional, cuál es su nivel de responsabilidad para tomar una decisión de ese tipo, porque los chicos de menores de 18 años no los dejamos manejar vehículos. Quiere decir que consideramos que son un peligro para nosotros si están al frente de un vehículo. No les permitimos disponer de sus bienes, necesitan autorización paterna. Viajar tiene con la autorización. Necesitan también, ¿no? Autorización para viajar y ¿cómo? Y votar, que es un acto fundamental por el cual definís el destino de un país, eso lo pueden hacer. No es congruente la solución. Tendrían que hacerse previamente esos estudios, ese tipo de estudios para verificar la posibilidad. Además, recordemos que en la franja de 16 y 18 años hay muchos chicos que estudian, hay muchos que no estudiaron y que no tuvieron todavía la oportunidad en la vida de adquirir cierta cultura cívica. He leído, querido Goyo, en una encuesta que el 50%, creo que son 2.100.000, no trabajan ni estudian. Claro, todavía no han tenido las vivencias suficientes, lo que en una época se llamaba la calle suficiente, claro, para saber cómo comportarse en las relaciones sociales, ¿no? Que eso muchas veces no es necesario ir a una escuela ni a una universidad, sino tener cierta experiencia de vida para tomar decisiones. Y yo no sé si los jóvenes tienen esa aptitud, con lo cual es una audacia, me parece, permitirles votar a esos jóvenes sin realizar esos estudios previos. Yo creo que es un esquema de interés electoral más que nada, pero yo creo que los jóvenes en ese aspecto, bueno, vos que sos un profesor de Derecho Constitucional, una tremenda experiencia, ¿uno cree que se contradice un poco con lo que establece el artículo 37 de la Constitución del voto secreto y obligatorio? Porque en este caso parece que la ley establecería que fuera optativo, diremos. Y el 40 habla que puede ser, me parece, vos sabés más que yo esto, el 40 se refiere a que puede ser votar optativamente, pero después de una consulta popular. No, en realidad... No vinculante, dice el 40. Sí, no, en realidad el voto es obligatorio, como dice la Constitución. Claro. Y solamente por ley se pueden establecer excepciones. Y las excepciones que prevé la ley, que son seculares, que es secular, mejor dicho, es aquella que, porque se cumplen 100 años, la ley Sáenz Peña, que estableció el voto obligatorio, es la que establece que los mayores de 70 años no están obligados a votar. Pero me parece un contrasentido que se le otorgue carácter optativo al voto de los chicos de 16 a 18 años, porque esa limitación que se establece para los mayores de 70 responde básicamente a razones de salud. Es claro. Y si los chicos de 18 años ya les ponemos limitaciones, ¿por razón de qué les ponemos esa facultad de no votar? ¿Cuál es el sentido? Claro. Que prefieran ir a jugar al fútbol en vez de ir a votar. Sí, no es serio. Yo creo que no es serio.
ante el mundo, incluso porque sea, yo diría, no quiero decir que sea un manotón de abogado, pero como vos decís, no se ajusta a lo que tendría que ser. Ya han salido varios a plantear el tema. ¿Y vos sos partidario de que pueda hacer una consulta popular sobre esto, Goyo? Sobre la posibilidad de votar, sí. No habría reparos en hacer una consulta popular porque no vinculante, claro está. No vinculante, creo que no habría inconvenientes en hacerlo. Pero mi pregunta es, ¿por qué una consulta popular sin antes acudir a los expertos que nos den información? No, yo estoy de acuerdo. Incluso para que nosotros en la consulta popular podamos votar con cierta cuota de conocimiento. Tengamos que presente que desde la primera ley electoral argentina de 1857 siempre se reconoció la potestad de votar a los menores de 18 años cumplidos. Es una tradición argentina, incluso en esa época era de avanzada, porque en muchos países se podía votar recién a partir de los 21 años de edad, y luego fue bajando hasta uniformarse en casi todas partes del mundo en 18 años de edad. De modo que no veo, reitero, no veo la necesidad de hacerlo. No veo la necesidad. Salvo que sea un interés especulativo en materia electoral. No se puede jugar con la República. Claro, ese es el tema. No se puede jugar con las instituciones. Mitre decía que jugar con las instituciones no es un juego de niños, es una cosa mucho más seria. Y acá se le quiere dar formación cívica a los jóvenes. Muy bien que se le dé en el colegio, que se le dé fuera del colegio, que participen de diversas formas. Mira, si vos me permitiste, no es que pase un aviso, pero te digo, en nuestra gestión del 83 al 87, por ahí creamos una dirección participativa de la juventud, que después por una intervención fue casi sin efecto, donde había un director y había vocales de 15 a 30 años que pertenecían a todos los partidos políticos, en nuestra gestión de gobierno del 83 al 87. Pero lo único que ellos podían hacer era enviar al Ejecutivo algunas inquietudes y proyectos, y a lo mejor el Ejecutivo se las creía conveniente, las enviaba a la legislatura. Esa es otra cuestión. Eso es muy positivo porque es capacitación cívica. Claro, porque yo no quiero que quede acá como en duda que nosotros no es que no queramos que participen, sino es de esta manera, ¿no? Así es. Que sean protagonistas, perfecto, pero no al extremo de, como vos decías hoy, que es poco serio, de una afrenta un poco a la República. Que piensen un poquito aquellos que preconizan esto, ¿por qué no lo dejamos a los menores de 18 años manejar autos? Claro. ¿Cuáles son los riesgos? Son imputables, a viajar, todas estas otras cosas que vos mencionabas. Y la vida cívica en una república es una cosa mucho más seria que manejar un auto. ¿Y vos no crees, querido Rodolfo, que lo menos que se puede haber hecho son audiencias públicas, como vos decías hoy, y consulta, pero lo veo al senador Aníbal Fernández de golpe, ¿no? Esta semana se trata, es como los presupuestos del país que ahora se están tratando a libros cerrados generalmente. Y creo que es poco serio, porque las cosas tienen que madurar un poco más, tienen que estudiarse más a fondo, profundizar el tema y consultar con la opinión pública. Tienes mucha razón, y es lo que está pasando con este proyecto de reforma al código, mejor dicho, de sanción de un nuevo Código Civil y Comercial. También. Donde hay cláusulas que lesionan la libertad de prensa, por ejemplo, claro, porque están autorizando la censura previa y no hay espacio para debatir el tema. Totalmente. Y el otro tema, ahora que hablamos de los jóvenes de 16, el tema de los extranjeros, que también parece que lo quieren tratar esta semana, que con 2 años de residencia, ¿cómo lo ves? Primero, se hacen ciudadanos argentinos, es porque hacen 2 años que está acá, es como decir, sin desmerecerlo, con la Constitución establece la igualdad para los argentinos, los extranjeros, pero para otras cuestiones, no para elegir autoridades nacionales. Como meterse en casa ajena un poco, me parece. Sí, nuestra Constitución es muy generosa con los extranjeros. El artículo 20 de la Constitución le otorga todos los derechos civiles que le reconocen a los nacionales. Así es.
Pero para participar en la vida política de un país hay que estar comprometido políticamente con ese país y hay que tener la nacionalidad de ese país. De modo que no hay ningún inconveniente en que un extranjero adopte la nacionalidad argentina y luego, por añadidura, que pueda ejercer los derechos políticos. Pero que un extranjero que no quiera adoptar la nacionalidad argentina se le permitan ejercer los derechos políticos de los argentinos es un contrasentido. Un contrasentido. Lo único que, de acuerdo a la Constitución, no se puede ser es presidente de la nación si no sos nativo, pero exacto. El resto no es como es la cuestión. Se puede, pero siempre hay que ser argentino nativo, siempre hay que ser argentino nativo, naturalizado, por opción, en fin. Pero no se pueden ejercer, un extranjero no puede ejercer derechos políticos. Además es un número bastante respetable como para modificar ciertas cosas, de resultados, de a quiénes se elige, etcétera. Me parece que es un tema que el país y las instituciones de la República no merece que se trate así. No, y más que sabemos que eso sí estaría sujeto a una manipulación política que en definitiva sería un fraude propio del siglo XXI. Es decir, ya no se utilizan las técnicas fraudulentas del siglo XIX. El fraude patriótico. El fraude ha evolucionado, por supuesto. Tanto que criticaron a algunos, ¿no? Y sería una manera de facilitar el fraude. Y otra cosa, querido Goyo, ya entramos en el meollo de la reelección, de reforma de la Constitución. Yo pienso que en esto yo he sido bastante coherente en todo sentido porque me tocó ser constituyente en el 94. No opusimos a la habilitación de la reforma del Senado, vos conocés bien el tema, hemos hablado tantas veces. Se habilitó la reforma ahí nomás por los 2/3 de los miembros del cuerpo. Fuimos a Santa Fe, surgió el Pacto de Olivos, que fue con los 13 puntos que eran imposible de dividirlo. Nosotros allá planteamos una cuestión, una medida cautelar que primó primero, después no anduvo. Pero creo que con esas reformas, que tuvo algunas cosas buenas, digo, el rango constitucional de los partidos, una serie de cuestiones, Consejo de la Magistratura. Lo que sí digo es que ahora reelección ya me parece que no corresponde. Y vemos que en encuestas, además, que mucha gente no quiere esto. No sé cómo lo ves. Yo siempre dije que las leyes hay que tratar de cumplirlas y cuando no se pueden cumplir, reformarlas. Pero acá nunca tuvimos voluntad firme, especialmente la dirigencia política, con honrosas excepciones, de cumplir la Constitución. Desde el año 1958 en adelante, todos los gobiernos han querido reformar la Constitución. Así es. Algunos lo consiguieron. En el 72 los militares reformaron la Constitución y la aplaudieron los peronistas, la aplaudieron con los radicales. 3 senadores, ¿te acordás? Sí, fue una cosa normal. Después, la reforma generada por el Pacto de Olivos, que vos recordabas muy bien, en definitiva fue para permitir una reelección con los agregados que provenían del sector radical de la frustrada reforma que intentaron con el Consejo de la Consolidación de la Democracia. De la democracia. Después Menem quiso hacer otra reforma para poder conseguir una reelección. Y ahora, bueno, una nueva reforma a la Constitución con la posibilidad de otra reelección y de paso modificamos otras cosas. Pero nunca vi esfuerzos similares para cumplir la Constitución. Ese es el tema. Nunca vi un esfuerzo similar para establecer el auténtico federalismo que exige la Constitución, que el Poder Ejecutivo no sea hegemónico, que los decretos de necesidad y urgencia sean excepción, que la delegación legislativa sea una excepción, que el Consejo de la Magistratura funcione como la gente o la Constitución quiere que funcione. Efectiva, no con mayoría oficial siempre. Y no hay vocación de cumplir la Constitución. Totalmente. Y entonces es una estupidez, disculpame la expresión, pero perfecto. Creer que con reformar la Constitución vamos a resolver por arte de magia todos nuestros problemas. Yo creo que, si vos me permitís, Goyo, que sabes mucho más que yo, que acá la reforma de la Constitución es para obtener algunas cuestiones personales. Fíjate vos, ni creo que la Constitución del 53-60 le impedía al presidente Menem que hiciera lo que hacía en favor del país. Incluso creo que su primer gobierno, para ser sintético, la Constitución no tiene la culpa de los errores que cometemos los dirigentes. No. Y él, si vayamos a nivelar, yo creo que su primer mandato
él cumple una mucho mejor tarea que en el segundo mandato. Y un día vino él acá, yo lo dije el otro día, después hará unos años y medio, y entonces yo le decía, mirá, con vos discrepamos en esto, Carlos, incremento número de la Corte, reforma de la Constitución. Le dije, y el peor daño que se le hizo al federalismo a mi criterio fue eliminar el colegio electoral. Y me contestó que estaba arrepentido. Bueno, pero ya era tarde. Ya era tarde, pero lo que quiero decir es que eso creo que fue un golpe de nocaut al federalismo. Sí, a veces las ambiciones del hombre político, cuando su vida ya está en cierto modo arraigada en lo que es la política, lo conduce a cometer errores gravísimos con el solo propósito de conservar su espacio político, buscando la política agonal, no la política arquitectónica. Exacto. Buscando la conquista y conservación del poder y no la realización de la obra propia de un estadista para el bien general. Y te digo más, Goyo, nos quedan 5 minutos, yo pienso que todos cometimos errores, yo también, pero lo que vos decís, y yo ratifico totalmente, que del 83 en adelante hubo un afán reformista en todos los... Y hay un gobernador, que no lo voy a nombrar, que obtuvo la reelección. Yo lo fui a ver un día en su tercer mandato. Y lo vi como preocupado. Entonces le pregunté qué pasaba. Me di cuenta que me equivoqué en la tercera, en la reelección. Un hombre importante, un hombre que yo respeto enormemente. Porque desgasta. Si yo creo que lo que hubiera hecho Carlos, por ejemplo, o quien fuere, irse un mandato y volver, si esto no le impedía la Constitución. Eso lo exige la República, la renovación periódica en los cargos. Pero fíjate vos, la reforma del 94, ahora que cumplimos 100 años de la ley Sáenz-Peña. La ley Sáenz-Peña. Voto obligatorio, voto secreto, voto universal, voto igual. Igual. Se cumplió a rajatabla. Pero en el 94 se reforma la Constitución y se ponen las cosas que ya se estaban cumpliendo hacía 90 años. Se introduce la acción de amparo, la acción de habeas corpus, la acción de habeas data, que ya estaban funcionando algunas hace más de 60 años. O sea, ¿fue una reforma de avanzada, como dicen algunos? No, nada. Fue una forma de retroceso. Y hay una cosa, Goyo, que yo creo que vas a estar de acuerdo. El afán de don Raúl, que yo tengo un profundo respeto por él, porque tocó ser gobernador cuando era presidente, se portó maravillosamente bien, es que se hizo atenuar el poder de la institución presidencial, al contrario, se incrementó. Yo creo que la figura del jefe de gabinete no sirve para nada. No. Mira, hubo un juez de la Corte Suprema de Justicia que integró la Convención Reformadora, que en su momento, cuando se sanciona las referencias a los decretos de necesidad de urgencia, dijo, bueno, ahora vamos a controlar al presidente. ¿Fue el doctor Zaffaroni? No, fue otro. Ahora vamos a poder controlar al presidente. Y nunca se emitieron más decretos de necesidad de urgencia que después de la reforma de la Constitución, sin intervención alguna del Congreso. Yo dije Zaffaroni porque él fue constituyente con nosotros. No, otro fue de la Corte. O sea, que una cosa es la teoría. Estamos vendiendo el récord ahora de los decretos de necesidad de urgencia. Pero una cosa es la teoría. Desde la teoría todo es posible. Pero en la práctica, en la realidad, cuando uno conoce los protagonistas del juego político y del juego social, se da cuenta que hay ciertas cosas que no se pueden hacer. No se pueden hacer. Ahora, si pasa esto en la Cámara, en el Congreso esta semana, se habilita el tema de los jóvenes de 16 años, de los extranjeros, ¿cómo ves vos, qué alternativa hay después? Judicial creo que ninguna. Judicial ninguna, no se puede judicializar. Son temas legales, no son temas constitucionales. Lo único que se podría condicionar es el tema del voto facultativo para los menores si se pone de esa manera. Que no sea obligatorio. Eso se podría cuestionar judicialmente, pero los demás temas no están en la Constitución específicamente y pueden ser razonablemente modificados. Yo en lo que me basaba para esto era en el 37 y en el 40, ¿no? Pero vos que sos el profesor, yo acato tu decisión. Me puedo equivocar. Ahora, para redondear, yo digo, si esto ocurre, yo creo que el gran desafío que tenemos todos los que nos pensamos en ese aspecto es tratar de evitar que en el Parlamento, porque esto tiene que hacerlo el nuevo Parlamento después de las elecciones del año que viene, la reforma, digo, de la reelección,
creo que tiene que ser un punto en el cual converjan hasta algunos del propio oficialismo, porque he leído que el diputado Yoma, por ejemplo, está en contra de la reelección. Eso es lo que ha dicho, sí. Dios quiera que esto prime el sentido común, el buen criterio, el espíritu de pensar en el país antes que en las cuestiones facciosas o parciales. Hay un punto, vos sabés que hay una ley según la cual toda modificación al sistema electoral debe ser aprobada por la mayoría absoluta de las dos cámaras. Claro. Eso estaba en la Constitución del 94, pero los convencionales olvidaron de jurar esa cláusula, con lo cual no incorporó, yo fui, mira, también. con lo cual no se incorporó, yo también tengo culpa. No se incorporó a la Constitución. Pero esa ley no creo que sea obstáculo para la sanción de una nueva ley que la deje sin efecto, en ese aspecto, de la mayoría absoluta. Bueno, tenemos que luchar por la República y por las instituciones fortalecidas en lugar de esto, ¿no? Es lo que estás haciendo todos los días y hace años, y lo que muchos tratamos de hacer también. No, por eso te digo, hagamos el compromiso a muerte. Lo estamos haciendo, pero incrementemos el esfuerzo. ¿Cómo no? Te agradezco mucho, querido Goyo, por tu presencia, ¿eh? No, gracias por tu invitación. Siempre magnífica, muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Buenos son los sueños que se hacen realidad. Buenos son los productos que son producto del esfuerzo y la capacidad. Buenos son los que producen pequeño, mediano y grande, porque producen lo mismo, orgullo. Buenos son los horizontes claros del campo, esos que permiten mirar bien hacia adelante. Buenos son los que derriban obstáculos y construyen esperanzas. Buenos son los ladrillos que contienen ilusiones. Buenos son los que alcanzan la mano para que otros alcancen sus sueños. Buenos son los esfuerzos de un banco, que es el motor de una provincia que avanza hacia el futuro. Banco Provincia, un banco que hace una provincia que crece. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad. Lo cuidas mucho. Y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande. Y es hora de que tenga su propio auto. Abrí los ojos. Estoy volando. Bueno, disfrútalo, porque va a ser la única vez que vas a poder volar. El año que viene usamos los puntos quiero que estamos acumulando para viajar. Total, yo ese año vengo acumulando. Sí. Marcos, si yo salto, ¿vos me rescatarías? Sí, calculo que sí. ¿Cómo calculo? Sí. Ya está, déjame salir. Pará. ¡Soltame! Llegó Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar con tus puntos. Banco Galicia. Cada día más. Gran claridad, gran sinceridad y gran conocimiento en lo manifestado por el doctor Gregorio Badeni, un querido amigo, un argentino que tiene principios incorruptibles, que defiende sus principios permanentemente y que lucha fundamentalmente para sintetizar por la República, en beneficio de la República. Yo creo que lo hablábamos pasada con él, si acá aplicáramos lo que establece la Constitución, basta y sobra para aplicar los principios, los planes de gobierno, proyectos de país que queramos. Pero fundamentalmente yo creo que aplicando el artículo primero nomás, sistema representativo, republicano y federal en el país, y no manipulando cómo le damos a una provincia, cómo le damos a otra, porque es amigo, porque es enemigo. Yo reconozco que muchos incurrimos también en errores durante nuestra gestión, nuestra función, etc. Pero que ha llegado la hora
ha llegado el momento del mea culpa, del acto de un examen de conciencia para tratar de volver a recorrer un camino distinto. Un camino que interprete cabalmente lo que la gente está esperando de la dirigencia, que cumplamos con nuestra Carta Magna, que no pensemos en reformarla todos los días, que no tratemos de obtener réditos personales, que no seamos individualistas de pensar en nosotros más que en los demás. Por eso creo que ha llegado el momento en el cual tenemos que decir con sinceridad, con valentía y con franqueza, y yo le digo con todo respeto a la señora Presidente de la Nación, que en realidad públicamente no se ha expedido con respecto a la reelección, que ella tiene que tratar de que se fortalezcan las instituciones de la República, de que el sistema republicano y federal tenga plena vigencia. Yo creo, señora Presidente, que este es un momento en el cual usted tiene y tendría que tener la decisión irrenunciable de servir a los intereses de todos los argentinos y de luchar también para que la historia juzgue su actuación, rectificando rumbos, reconociendo errores y practicando un sistema que beneficie a todos los argentinos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.